La historia comienza con nuestro protagonista llamado Hutch siendo interrogado. Don Nadie. De ahí retrocedemos un par de días. Vemos que Hutch es una persona normal de la vida cotidiana, que hace su rutina diaria de salir a correr, hacer ejercicio, ir al trabajo, sacar la basura y que se le escape el camión. Está un poco cansado de su rutina diaria, pero una noche se levanta y escucha unos ruidos provenientes del garage. Se asoma y ve que son unos ladrones que entraron a su casa. Hutch, al intentar agarrar un bate de golf, lo cachan y le terminan quitando su reloj. Pero en el acto el ladrón revela que tiene un tatuaje en la muñeca. Y este dato será importante para más adelante. Pero en el momento, el hijo de Hutch se le avienta a uno de los ladrones, tirándolo al suelo y llamando la atención del otro ladrón, haciendo que vaya hacia allá y lo apunte con su arma. Hutch, al ver al ladrón que se distrajo, va hacia allá para darle un batazo, pero luego se arrepiente. Y después le dice a su hijo que suelte al ladrón para que se vayan. Y su hijo termina soltando al ladrón y recibiendo un golpe en la carota. Y al día siguiente platica con su esposa y ahí nos damos cuenta de que tiene una hija. Vemos que Hutch va hacia su trabajo y ahí se encuentra a una compañera y le pregunta que esta vez qué es, ratón o mapache. Este dato no es importante, pero es uno curioso. Después del trabajo va a ver a su padre y se ponen a ver una película y a comer. Luego Hutch llega a su casa para descansar, pero en ese momento su hija le dice a su papá que no encuentra su pulsera de gato y le enseña dónde estaba su pulsera y ve que estaba en la misma charola donde le robaron las cosas. Y ese es el boom para que vaya a buscar a esa pareja que lo robó. Va hacia varias tiendas de tatuajes enseñando el boceto del tatuaje del ladrón, pero en ninguna encuentra lo que buscaba hasta que entra en una tienda y se le ponen al brinco. Él tranquilo saca una paca de dinero y dispuesto a dárselo a quien le diga de quién es ese tatuaje. Y en el momento el viejito de la gorra se percata de que Hutch tiene un tatuaje. El único que le dice es: Gracias por tu servicio. se va y se encierra y le pone mucho candado, mucha cerradura a la puerta. Por fin encuentra el mismo tatuaje del ladrón. Va hasta su casa y le da un tremendo chingadazo. Y le dice que le dé su reloj y que le dé la pulsera de gato. Pero él no sabe de qué pulsera de gato le están hablando. Lo amenaza hasta que escucha un ruido y va a ver qué es y se percata de que tienen un bebé enfermo. Ve al bebé, pero después se arrepiente y decide irse. Pero se queda todo emperrado y al salir empieza a golpear la pared. Y se sube un bus para irse a su casa ya todo enojado, pero de repente se suben unos muchachos todos borrachos y empiezan a molestar a los pasajeros y nuestro buen amigo se pone feliz porque se va a desahogar. Saca su pistola y empieza a descargar su arma y lo único que dice es: ¡que se armen los pinches chingadazos! Y se empiezan a armar los ñongazos. Se estaba despachando a uno hasta que se percata de que un vato agarró la pistola del suelo y la empezó a cargar. Y lo que nuestro protagonista hace, le hace un fatality. Y aquí conocemos a nuestro villano de la historia, Julian. Es un excéntrico millonario bailarín que se rifa los pasos prohibidos. Julian es tan malo que se despachó a un vato nomás porque lo miró feo. Pero en ese momento recibe una llamada del hospital anunciándole que su hermano está en el hospital gravemente herido. Y aquí nos damos cuenta que su hermano es el que se despachó a nuestro protagonista. Y en ese momento el otro vato alza una tarjeta que se le cayó a Hutch durante la pelea. Y es así como lo logran localizar. Pone a su familia a salvo en un sótano que tenía
y va y apaga todas las luces para que se armen los vergazos. Y aquí se lo teicerean. Pero aunque lo sometieron y lo metieron en una cajuela de un carro, este todavía es más vergas porque se despacha a estos tres usando solo un extintor. ¿Acaso eres tú, Juan Wick? Una vez que se logró escapar, vi a su familia que se vayan lejos para protegerlos. Esta escena fue la más cagada, se las dejo para que lo disfruten. No inventes, David. Baja el volumen, ¿quieres? Hodge va a su trabajo y le compra el local a su suegro, y empieza a armar un montón de trampas para que su batalla final con Julian sea épica y se despacha a todos sus pinches miembros. Una vez que terminó de armar todas las trampas, va hacia los lugares donde Julian tiene su dinero y quema todo su dinero y se roba su obra de arte. Esto lo hizo para provocarlo y llevarlo a su local a darse de chingadazos. Pero antes de llevarlo a la trampa, intenta hacer un trato con Julian, quedar a mano los dos. Pero a Giuliani no le gustó y va tras Hodge. Una vez que llegó Hodge a su refugio, quedó acorralado, pero de repente su amigo y su padre aparecieron y le tiraron paro. Y el abuelito bien feliz porque vuelve a entrar en acción después de muchos años. Por si no lo sabían, el abuelito era soldado. Y de nuevo se vuelven a armar los ñongazos supremos. Ya en este punto, Hodge, su padre y su amigo se habían quedado sin municiones. Estaban totalmente acorralados hasta que Hodge se le vino la idea de hacerse la kamikaze. Y nuestro villano, que parecía ser un oponente digno, quedó hecho caca. ¿Recuerdan el dato curioso que les dije de que si era una rata o si era un mapache? Aquí nos revelan de que era un gatito. Y este gatito será el regalo de su hija. Y así llegamos al principio de la película. ¿Quién demonios eres? Un don nadie.